Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido últimamente, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y más específicamente sobre esa conexión tan especial que parece existir entre ellos, esa que muchos describen como gran amiga y amor. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, vamos a revelar lo que sabemos y lo que se rumorea, y espero que este viaje juntos sea tan emocionante para ustedes como lo es para mí al prepararlo. Y antes de sumergirnos en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Así que, ¿por dónde empezamos con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, la historia de estos dos talentosos actores turcos es una de esas que cautivan al público. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. Y desde el primer momento en que sus personajes aparecieron en pantalla, la química entre ellos fue palpable. Era algo que saltaba a la vista. No era solo actuación, se sentía real, genuino, y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier fanático de las series y del romance. Los espectadores se enamoraron de su interacción, de sus miradas, de esa chispa que transmitían. Y claro, como suele suceder cuando la química en pantalla es tan fuerte, los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras no tardaron en surgir. Desde los primeros episodios de Sen Kalkapm, la audiencia notó algo especial entre Kerem y Hande. Sus personajes Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, y Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta con un espíritu libre y un corazón de oro, formaron una pareja que se convirtió en el sueño de muchos. La forma en que se miraban, las sonrisas tímidas, los diálogos cargados de tensión romántica, todo ello apuntaba a una conexión que trascendía la simple interpretación. Era como si realmente estuvieran enamorados mientras grababan, o al menos, que existía una profunda admiración y respeto mutuo que se traducía perfectamente en pantalla. Esta palpable química fue el combustible perfecto para alimentar la imaginación de los fans, quienes rápidamente empezaron a desear que lo que veían en la televisión se hiciera realidad en sus vidas personales. Al principio ambos actores se mantuvieron cautelosos, hablando de su amistad y de la profesionalidad en el set. Y es totalmente comprensible. La fama trae consigo una lupa constante, y mantener la vida privada es un desafío. El mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es muy apasionado con sus estrellas, y cualquier indicio de romance entre actores populares puede desatar una avalancha de atención mediática y de seguidores. Kerem, conocido por ser un actor que valora su privacidad, y Hande, que también ha sabido manejar su imagen pública con inteligencia, optaron por un camino prudente. Sus respuestas a las preguntas sobre su relación solían girar en torno a la buena relación laboral que tenían, la admiración mutua como profesionales y la fuerte amistad que se había forjado durante el intenso rodaje de la serie. Sin embargo, las redes sociales, esa ventana al mundo que tanto nos permite asomarnos, empezaron a mostrar señales. Publicaciones compartidas, comentarios cariñosos, viajes que parecían coincidir, todo alimentaba la idea de que lo de ellos iba más allá de una simple amistad de trabajo. Era como si, sin decirlo explícitamente, nos estuvieran dando pistas. Un like a una foto, un comentario breve y dulce en una publicación del otro, o incluso la simple coincidencia de estar en el mismo lugar y publicarlo en sus historias de Instagram, eran suficientes para que los seguidores más observadores encendieran las alarmas. Se les veía juntos en eventos, en salidas casuales, y cada aparición pública juntos era analizada hasta el último detalle por miles de seguidores ansiosos por confirmar sus sospechas. Lo interesante de esta historia es cómo la narrativa ha evolucionado. Lo que empezó como una química, solo en pantalla, gradualmente se fue transformando, según la percepción pública, en algo más profundo. Los fans, con su instinto a veces acertado, empezaron a ver en cada gesto, en cada foto, la confirmación de que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo. Las teorías florecían en foros y redes sociales. Algunos decían que era una estrategia de marketing para mantener viva la atención sobre la serie, otros que era una amistad genuina pero intensa, y otros, los más románticos, soñaban con una historia de amor. Y los medios, siempre ávidos de primicias,
o dejaron de seguir cada uno de sus pasos. La presión mediática sobre una pareja tan querida es inmensa, y mantener la compostura y la privacidad se convierte en una batalla constante. Hay un punto crucial que debemos destacar: la forma en que ambos manejaron esta atención. En lugar de esconderse o negar lo evidente, optaron por una estrategia que, para muchos, fue más auténtica. Fueron mostrando su relación de manera gradual. No hubo una gran revelación oficial, ni un comunicado rotundo. Fue un goteo constante de información, de imágenes que dejaban poco a la imaginación. Compartieron momentos que parecían más íntimos, fotos de vacaciones juntos, y declaraciones donde la palabra amor empezó a aparecer, aunque a veces veladamente. Y eso fue lo que realmente encendió las redes y los corazones de sus seguidores. Si recordamos, hubo un momento en particular, unas fotografías que circularon ampliamente de ellos en un viaje romántico a Maldivas, que fueron un punto de inflexión. Las imágenes, capturadas por paparazzis o compartidas por amigos cercanos, mostraban una complicidad, una cercanía que ya no dejaba lugar a dudas. Se les veía tomados de la mano, riendo juntos, disfrutando de la compañía del otro en un entorno paradisíaco. Y a partir de ahí las apariciones públicas se volvieron más frecuentes, y las entrevistas, aunque todavía cautelosas, dejaron entrever una conexión especial. En entrevistas conjuntas, sus miradas se buscaban, sus respuestas se complementaban, y había una armonía que gritaba pareja. Lo fascinante de esto es la forma en que su relación, o lo que se percibía como tal, se integró en su vida profesional. La serie Sen Kalkam fue un éxito rotundo, arrasando en audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional. Y es innegable que la química real entre los actores influyó en la manera en que los fans se engancharon a la historia de Serkan y Eda. Era como ver una novela romántica en la vida real, y eso, señores, es algo que el público adora. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, creando una conexión aún más fuerte con sus personajes y con ellos como personas. Los fans se sentían parte de su historia de amor, y celebraban cada avance, cada indicio de que lo suyo era real. Además, ambos son figuras públicas muy activas en redes sociales. Comparten gran parte de su vida, de sus proyectos, de sus pensamientos, y eso crea una sensación de cercanía con sus seguidores. Sus publicaciones conjuntas, los comentarios que se dejaban, incluso las bromas internas que a veces salían a la luz, todo contribuía a esa narrativa de una pareja joven, exitosa y enamorada. En sus perfiles se podían ver fotos de ellos juntos en eventos, en celebraciones, o simplemente disfrutando de momentos cotidianos. Estos pequeños vistazos a su vida privada generaban un gran revuelo y eran celebrados por sus admiradores, quienes veían en ellos un ejemplo de amor y complicidad. Pero, ¿qué significa realmente cuando alguien dice que Kerem Bürsin y Hande Erçel son gran amiga y amor? Para mí, esto encapsula esa dualidad que muchas relaciones exitosas comparten. Primero, la amistad. La base de cualquier relación sólida, ya sea romántica o de otro tipo, es la amistad. Poder reír juntos, apoyarse mutuamente, ser confidentes, tener esa conexión profunda que trasciende lo superficial. Y por lo que vemos, Kerem y Hande tienen eso. Comparten proyectos, se apoyan en sus carreras individuales, y en las entrevistas siempre hablan con gran respeto y cariño del otro. Parecen ser los mejores amigos, aquellos con los que puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado. Esta amistad es el cimiento sobre el cual se construyen relaciones duraderas. Y luego, el amor. Ese sentimiento que, cuando se junta con la amistad, crea una fuerza imparable. El amor romántico, ese que ilumina la mirada, que hace que dos personas quieran construir un futuro juntas. En el caso de ellos, las señales apuntan a que esta amistad evolucionó hacia el amor romántico. Las miradas que se dedican, la forma en que se cuidan, la complicidad en sus gestos, todo habla de un cariño profundo y sincero. No es solo un amor pasional e impulsivo, sino uno que parece haber crecido a partir de una conexión intelectual y emocional muy fuerte. Se nota que se admiran mutuamente no solo como artistas, sino también como personas. Es importante recordar que aunque como público tenemos acceso a mucha información, siempre hay una parte de la vida de cualquier persona que es privada. Y eso está bien. Lo que vemos es lo que ellos deciden compartir, y a partir de eso construimos nuestras impresiones. Y la impresión que me da es la de una relación auténtica, construida sobre una base sólida de amistad y respeto, y alimentada por un amor genuino. Han sido transparentes en la medida en que se han sentido cómodos, y eso ha generado una confianza con su público.
También me gustaría hablar un poco de su impacto en el público. No solo son actores talentosos, sino que se han convertido en íconos de moda, de estilo y referentes para muchos jóvenes. Su relación, cuando se hizo más pública, inspiró a muchos. Mostró que es posible encontrar el amor en el lugar de trabajo, que las conexiones pueden ser profundas y significativas, y que la felicidad se puede compartir abiertamente. Han sido portavoces de causas importantes, han usado su plataforma para generar conciencia sobre diversos temas, y su relación, vista como un ejemplo de apoyo y amor, ha añadido una dimensión más a su influencia positiva. Y ahora entrando un poco más en el revela todo del título. ¿Qué es lo que realmente revela la información que tenemos? Revela la evolución de una relación. Revela cómo una amistad laboral puede florecer en algo más. Revela la importancia de la química, tanto dentro como fuera de la pantalla. Revela cómo dos personas públicas enfrentadas a la atención constante, deciden compartir su historia de una manera que sienten auténtica. Lo que se revela es una historia de amor moderna, donde la comunicación, el respeto mutuo y la construcción de una amistad sólida son los pilares. No es una relación perfecta de cuento de hadas, sino una relación real, con sus altibajos, pero con una base firme. Veo comentarios en las redes sociales de gente que dice lo sabía, otros que admiran su discreción y otros que simplemente disfrutan de verlos juntos. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan interesante. No es solo sobre dos actores, es sobre cómo su conexión resuena con el público. Es sobre la esperanza, sobre el romance, sobre la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Han creado una narrativa que, aunque pública, se siente íntima y personal para muchos de sus seguidores. Han estado juntos durante un tiempo y aunque las relaciones en el mundo del espectáculo a veces son volátiles, la suya parece haber mostrado una madurez y una estabilidad que es digna de admiración. Han navegado por las aguas de la fama, de los rumores, de la presión mediática, y aún así, su vínculo parece fortalecerse. No se han dejado definir por los titulares o por las especulaciones, sino que han seguido su propio camino, construyendo su relación a su manera. Además, es fundamental destacar que ambos son profesionales dedicados. A pesar de estar juntos, han seguido desarrollando sus carreras individuales, asumiendo nuevos proyectos y demostrando su talento en solitario. Esto habla de un equilibrio saludable en su relación, donde el apoyo mutuo va de la mano con el crecimiento personal. Han sabido compaginar su vida de pareja con sus ambiciones profesionales, demostrando que es posible tener ambas cosas. Han trabajado juntos en proyectos posteriores a Senkalkapm, y la química sigue intacta, lo que demuestra que su conexión es genuina y duradera. En resumen, lo que el título Kerem Bürsinande es mi gran amiga y amor revela todo, nos trae es una mirada profunda a una de las parejas más comentadas y queridas del momento. Hemos visto cómo su amistad en el set de Senkalkapm evolucionó hacia algo más, cómo compartieron su amor con el mundo de manera gradual y cómo su conexión resuena con miles de seguidores. La frase gran amiga y amor encapsula perfectamente esa dualidad, la amistad sólida como base y el amor romántico como el florecimiento de esa conexión. Han revelado una historia de amor genuina, de apoyo mutuo y de crecimiento, todo ello bajo el escrutinio público. Y creo que en el fondo, lo que más nos atrae es la autenticidad que parecen proyectar. Han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que una conexión profunda puede ser la base de una relación duradera y exitosa, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desgranar los puntos clave, las señales y las emociones que rodean a esta fascinante pareja. Hemos explorado cómo una química en pantalla se convirtió en una relación en la vida real, y cómo su evolución ha sido seguida de cerca por miles de fans. La idea de gran amiga y amor resume perfectamente la complejidad y la belleza de su vínculo, una base sólida de amistad que ha florecido en un amor profundo y apasionado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió algo de lo que comentamos? ¿Creen que su relación es un ejemplo de amor verdadero? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, los leo siempre con mucho interés. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia.
Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.